recién se aprobó el presupuesto, se ha hablado mucho de este asunto del presupuesto, lo decías tú, Toño, ahorita en línea, en el ojo del huracán, por el recurso, que si se aprobaron un aguinaldo mayor, que cómo va a estar distribuido el tema de Lorenzo Córdoba, ¿no? Está interesante, ¿no? Hay varias cosas. Entonces, el tema de los cañeros. El tema de los cañeros, que particularmente Irineo impulsó en el tema de el aguinaldo, ¿no? El aguinaldo también, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con ese aguinaldo? Bueno, ¿cómo estás, Irineo? Buenas noches. Buenas noches, Santiago. Buenas noches, Toño, Osvaldo. Un gusto estar nuevamente en su programa y poder platicar de temas interesantes de la vida política nacional. Yo con todo gusto estoy aquí para responder. Bueno, a ver, perfecto. Yo creo que de entrada sería bueno que nos resumieras qué contiene el paquete fiscal 2020 o el presupuesto, pues, ¿no? ¿Cómo está el tema del presupuesto? Se ha hablado mucho de cómo se aprobó el presupuesto, la disminución en algunas áreas, en fin, sí me gustaría que nos pudieras puntualizar. Pues finalmente tú estás ahí en la Cámara, tú fuiste parte de la votación y de la aprobación de ese presupuesto. ¿Cómo viene el 2020? Bueno, el paquete económico está integrado por dos documentos: la Ley de Ingresos de la Federación 2020 y posteriormente es el presupuesto de egresos de la Federación 2020. A final de cuentas son documentos que contienen expectativas de lo que va a ingresar y de lo que vamos a gastar en el ejercicio del gobierno de este nuevo año, este segundo año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Fue entregado por parte del Ejecutivo, la Cámara de Diputados lo recibe y empezamos la revisión primeramente de la Ley de Ingresos. La Ley de Ingresos tiene que estar aprobada primeramente por la Cámara de Diputados y posteriormente por la Cámara de Senadores. Es facultad de ambas cámaras su aprobación. Y el presupuesto de egresos es facultad exclusivamente de la Cámara de Diputados. Primero, en la discusión de la Ley de Ingresos, participamos activamente quienes integramos la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Aunque es facultad exclusiva de la Comisión de Hacienda, nosotros como Comisión de Presupuesto nos incluimos porque teníamos que buscar de alguna manera llenar esos vacíos que venían en la propuesta original del Ejecutivo. Había reducciones significativas, muy importantes en las participaciones y aportaciones de los municipios, había recortes a programas de secretarías muy importantes y que de alguna manera teníamos la obligación de aumentar los ingresos. Todo depende de los ingresos de ese país. Y México, en este año 2019, tuvimos una caída muy fuerte en la recaudación federal. La bolsa, que es la recaudación federal participable, de donde se determinan los recursos que reciben las entidades federativas y municipios y de donde ocupa también el gobierno federal para su gasto, en este año 2019 no cumplimos con la expectativa. Teníamos la idea de tener ingresos casi de los 6 billones de pesos, los cuales no cumplimos, y eso obliga o enciende los focos rojos para que tengamos precaución en el año 2020. Entonces, había una caída muy fuerte en los ingresos y nosotros por eso participamos en el debate de la Ley de Ingresos. Se tomaron decisiones muy importantes y que lograron incrementar la expectativa que enviaba la Presidencia de la República a una expectativa más real. Con la aprobación de la Ley de Ingresos, logramos modificar un poco el presupuesto de egresos. Pero, como bien lo dices, este fue un presupuesto particularmente único en este sexenio. Es el primero que elaboramos al 100%, tanto en la Cámara como el Ejecutivo. La Cámara de Diputados estuvo tomada por más de 15 días por organizaciones sociales y campesinas de todo el país. Quiero decir claramente que se les atendió a todos, los escuchamos, sus planteamientos. Todo el que va a la Cámara es por recursos, todos. Y nunca un presupuesto deja satisfechos a gobernadores, a diputados, a senadores, a nadie. Siempre hay alguien que queda insatisfecho con el presupuesto. Te interrumpo un momento. En cuanto a este tema, sobre todo de la atención que se dio a los quien llevaron a cabo ese bloqueo de la Cámara, y que mayormente eran de Antorcha Campesina, hubo una indicación del presidente de la República porque desde las mañaneras
el presidente se mostraba inflexible en cuanto a que se les dieran recursos, ¿no? Mira, aunque es facultad de la Cámara de Diputados aprobar el presupuesto de egresos, nosotros los diputados tenemos que ser responsables en aprobar un presupuesto que a final de cuentas lo va a ejecutar o lo va a gastar el Ejecutivo. No podemos hacer un presupuesto que no convence al Ejecutivo. Entonces, siendo francos, en todo momento estuvimos trabajando de la mano con la Secretaría de Hacienda para cualquier movimiento o reajuste en el presupuesto. Andrés Manuel decidió ya cómo va a ser su gobierno. Andrés Manuel decidió romper el molde tradicional, no acuerdos, no pactos, vámonos por la ruta difícil, pero la correcta, y es por eso que él decidió no, o decía en las mañaneras, no otorgar recursos a las organizaciones sociales. ¿Qué pedía Antorcha Campesina? Pues obra pública para sus municipios. Que ellos pudieran etiquetar para municipio X, Z, tantos recursos para las obras públicas de sus municipios. Las otras organizaciones pedían más dinero para el campo, para programas sociales del campo. Pero siendo honestos y responsables, no podíamos hacer un presupuesto que no se cumpliera. Y segundo, teníamos la limitante que la ley de ingresos ya se había aprobado. O sea, ya sabíamos hasta dónde tenemos que llegar. Y la otra forma de aumentar los ingresos del país es endeudando, aumentando impuestos, y eso no lo hicimos. ¿Hay nuevos impuestos? No. No hay nuevos impuestos. No hay nuevos impuestos, ni endeudamos, ni va a subir la gasolina y el diésel. Entonces, teníamos que hacer con lo mismo que aprobamos en la ley de ingresos, distribuirlo de manera justa. Entonces, comprometernos con organizaciones sociales o etiquetar obras iba a romper lo que ya se tenía programado. Entonces, el presupuesto de egresos yo lo veo sano, lo veo sensato, justo, en el sentido de que gran parte del recurso se está destinando para el rescate de las empresas del Estado. Si no aumentamos los ingresos de ese país, año con año vamos a estar teniendo diferencias por el presupuesto. ¿Se está apostando por Pemex? Se está apostando a que en corto y mediano plazo, que en este año 2020, la producción de petróleo aumente y con eso, por lo consiguiente, aumente los ingresos de este país. Se está apostando también fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. Se está apostando a invertir en proyectos costosos, estratégicos en el sur. ¿Por qué en el sur? Porque siempre hemos sido una carga para la Federación. Oaxaca, Chiapas y Guerrero no producimos ingresos para el país. El celo en la discusión del presupuesto es por qué el norte, que tanto produce, por qué se le otorgan los recursos al sur. Y la visión de Andrés Manuel es hacer más productivo los estados del sur, incluidos Oaxaca, por eso el tren transísmico, por eso la refinería de Salina Cruz, por eso aumentar el puerto también de Salina Cruz. Entonces yo lo veo bien, veo también la inversión correcta en programas sociales para poder detonar la economía local donde reciben el recurso de manera directa. Hay una gran novedad que nosotros celebramos, que ya los programas sociales van a llevar reglas de operación este año. Van a ser públicos todos los padrones, vamos a saber dónde está el joven construyendo el futuro, vamos a saber quién está recibiendo Sembrando Vida, vamos a conocer con nombre y apellidos los adultos mayores, y eso es una fortaleza para el sistema político y de gobierno de México. Entonces, en estos tres grandes rubros está la inversión del presupuesto de egresos de la Federación. También se rescatan dos temas importantes. Recuerden de que se aprobó la reforma educativa, modificaciones al artículo 3 de la Constitución, donde ya llevamos a obligatorio el nivel superior hasta la carrera, y también obliga a tener un fondo para la gratuidad de la educación. Ya se constituye ese fondo con un poco de recursos. El INSABI, que es el nuevo sistema de salud que ya se aprobó, va a llevar 40,000 millones adicionales a los que normalmente trae la salud en México. Yo creo que se están dando los primeros pasos hacia donde queremos llegar. Es un presupuesto que, como en toda la historia, no dejó contentos a muchos, es lógico, pero y en cuanto actuamos arriba de 6 billones de pesos. En cuanto a los recursos que se van a ir a las escuelas para el mantenimiento, sabemos que está contemplado también en ese rubro. Las escuelas nuestras sí, lleva un poco más de 7,000 millones de pesos las escuelas nuestras, un programa innovador. Yo lo veo correcto el programa. Pero ¿cómo va a tener también sus reglas de operación? Fíjate que es el único programa que no lleva reglas de operación.
¿De qué se trata la escuela nuestra? De que la SEP, la Secretaría de Educación Pública, va a tener como obligación tener un padrón de todas las escuelas, que hasta ahorita no se tiene, de las condiciones de infraestructura de cada escuela. Se van a invertir 7.000 millones de pesos en este año para entregar de manera directa a los maestros y comités de padres de familia y alumnos. Ese comité de administración, por decirlo así, va a decidir en qué se gasta el recurso, y hay 3 niveles dependiendo del número de población de la escuela. Es una buena decisión porque las escuelas están en malas condiciones. Si utilizamos el mismo mecanismo de transferir los recursos al Estado y que el Estado licite, contrate y mande una empresa, no llega, aparte de ser muy caro, es lo que nos ha tenido el abandono en las escuelas públicas. Todas las escuelas están en malas condiciones y lo que se trata es que llegue de manera directa, los padres decidan, se invierten, salga más barato, pues se tenga un control más directo sobre las escuelas públicas. Diputado, mucho se ha hablado precisamente el presidente de la República desde su inicio de su mandato, el recorte presupuestal, el ahorro, la venta y del avión y de muchas cosas que fueron decomisadas. Si hay ese ahorro, si se han vendido precisamente esas pertenencias, se ha recabado ese dinero, porque hay, en este caso, se pregunta a la gente, ¿dónde queda ese dinero? ¿En qué se está destinando? Principalmente los que se han quejado mucho son presidentes municipales al tener un presupuesto muy recortado y se la están viendo muy difícil cuando ellos mismos dicen hubo recorte, pero ¿dónde está el dinero que nos puede servir? Mira, en el tema de administración municipal yo ya conozco un poquito, porque he sido 2 veces presidente. Los ayuntamientos reciben legalmente lo que tienen que recibir. Lo mismo. Lo mismo. Bueno, un poquito más. El incremento natural, año con ¿no? año, ¿no? Que año con año se va incrementando Sí. en términos reales. Ese dinero tiene que servir o se tiene que utilizar para atender las demandas municipales. Y en términos prácticos, sin que se moleste ningún presidente, debe de servir para atender a su municipio. Que ya no existe la gestión adicional que hacíamos o que hacen algunos presidentes municipales. Anteriormente en la Cámara de Diputados se utilizaban, no sé, 2.000 millones de pesos, 10.000 millones de pesos para que los diputados recomendaran algunas obras. Pero ese recurso no alcanzaba para todos los municipios del país. Era para aquellos que teníamos alguna relación con los diputados y eran algunos los que salían beneficiados. Muy selectivo, ¿no? O sea, no era para todos. No era para todos. ¿Qué quiero decir con esto? Que los presidentes municipales reciben sus aportaciones, sus participaciones, con el incremento en términos reales, y ese debe de abastecer para atender la demanda básica de cualquier municipio. Aquel que diga, no, es que no puedo hacer obras porque no me llega dinero, mentira, las participaciones están puntualmente, mes con mes. Y a ningún presidente le han recortado Sus participaciones. como en términos reales, han cerrado con lo que se les ha comprometido. Y ustedes, Ahora, lo extra ahora, Irineo, lo va a hacer las secretarías Sí, de Estado. Yo trabajé mucho, Santiago, Toño y Osvaldo, porque conozco de que hay problemas que también requieren del auxilio del gobierno federal hacia los gobiernos municipales para poder bajar esos recursos. En la ley de ingresos metimos un artículo transitorio, el 7º transitorio, porque antes de los recursos que tú recibías como presidente municipal, si tú no te los gastabas o no lo tenías comprometidos, los tenías que devolver forzosamente a la tesorería, y la tesorería pues dice, eso es para mí, ¿no? Y ya perdías tus recursos. Pasaba porque a veces te los bajaban demasiado tarde, No da tiempo. hay un proceso de licitación, si no cumples los tiempos, pues ya no, mejor ni firmes contrato. Entonces, anteriormente ese dinero lo agarraba la TESOFE y lo ocupaba para el gobierno de la República. Hoy metimos un artículo transitorio en la ley de ingresos a que todos esos recursos que la tesorería de la Federación te quita o tú devuelves, se devuelvan a los mismos estados, a los mismos municipios para obras de infraestructura, para desastres naturales. Ya lo van a poder recuperar. Es decir, no me dio tiempo gastarlo, pero en el otro ejercicio puedo pedirlo. Exactamente. Entonces, a partir de ese artículo transitorio también constituimos un artículo transitorio en la ley de ingresos, donde todo ese recurso, más un recurso que va a tener Hacienda, que va a conseguir Hacienda, lo va a destinar para 3 cosas
para ayudar a los presidentes municipales. Primero, para salir de sus deudas. O sea, no tiene caso que un presidente vaya a decir, oye, ayúdame con una obra cuando tiene deudas de Comisión Federal de Electricidad, cuando tiene deudas con el SAT, cuando tiene deudas con el ICR. ¿Te acuerdas que fue mencionado aquí Sí. en CEPEC, una deuda con el ICR? Bueno, ponte al corriente. A ver, yo te ayudo, si me ibas a pagar 100 pesos, págame 50. La cosa es Salir adelante. sanear las finanzas públicas de los ayuntamientos. Muchos ayuntamientos tienen problemas con laudos. Muchos laudos. Laudos. Sí, muchos Yo soy laudos. presidente Moral. municipal y llego con mi flotilla de amigos. Me voy de presidente, entra Santiago, a ver, Santiago, te encargo a mis 30 amigos. Pero yo los corro. No, a lo mejor Santiago los tiene. 20 días, Pero llega un otro mes. presidente de otro partido, Osvaldo, y los corre. Vámonos. ¿Qué hacen estos 30 trabajadores? Van, presentan su denuncia, la Sí. ganan, porque pues están en todo su derecho, la gana, y a lo mejor no te resuelven a ti, le resuelven hasta que llega Toño de presidente. Y le piden a Toño o los contratas y les pagan. Sí, porque sus caídos, o- los laudos es contra el gobierno. Exacto. El gobierno como Contra el ayuntamiento. patrón, contra el Entonces, patrón. Sí, muchos sí. ayuntamientos están así, entonces la idea también que esos fondos sirvan para salir. Y la mayoría se pierden porque no se atienden, ¿no? Por lo regular. Ese es dentro del fondo que va a constituir Hacienda, ese es el primer paso. Vamos a sanear tus finanzas. Una vez que saneas tus finanzas, vamos a ver cómo mejoras tu recaudación. Los presidentes, por el tema político, por no quedar mal con el electorado, no cobran impuestos. No cobran los servicios básicos. Y todo lo quieren pagar de las participaciones federales. Entonces, así no va a haber ningún dinero que alcance. Entonces, el segundo paso es cómo ayudamos. Y es legal, es legal disponer de un recurso que está etiquetado, Pues sí. que es para el gasto corriente, es legal, pero no se ve que se finque responsabilidad. Sí, hay la posibilidad de poder gastar en ese tipo de Sí. deudas, ese tipo de gastos. Bueno, ¿cómo mejorar la recaudación interna del municipio? Y una vez de que ya saneamos, que te estás comprometiendo a por lo menos fortalecer los ingresos, ahora sí hablemos de infraestructura. Es un proceso, entonces. Es un proceso. La idea es llevar a los presidentes municipales y a las entidades federativas a un buen rumbo, a un Que rumbo de cumplan, compromiso. que cumplan. Que se cumpla principalmente, ¿no? Porque no todo es obra pública. Sí es cierto. Requieren de recursos para obra pública, pero también hay que sanear las finanzas. Yo lo decía con el tema de Comisión Federal de Electricidad. Si recuerdan que me aprobaron un transitorio para que todas las deudas heredadas, CFE firme convenio con los ayuntamientos y descuente hasta el 50%. Pues ya está perdido, me debes 4 millones, págame 2, firmamos un convenio, Y en facilidades, ¿no? te lo retengo de tus participaciones y Se acabó. se acabó. Si no hacemos eso, si no fortalecemos a las empresas del Estado, en este caso Comisión, año con año el gobierno federal rescata a Pemex. Rescata CFE. Perdón, a CFE lo rescata con dinero. Entonces es ilógico de que queremos dinero del gobierno federal y por aquí no te pago y te complico y le tengo que inyectar. Entonces es un círculo vicioso muy lamentable que estamos... Pero sí hay una manera de fincar responsabilidad, insisto en ese sentido. Sí, pero Sí. primero tenemos que ser generosos en tratar de hacerlo por el camino. Oye, Nino, a ver, entonces en términos más llanos, ¿en qué se va a gastar más este 2020? Tres temas importantes: seguridad pública, Guardia Nacional y la estrategia de seguridad del presidente, rescatar las empresas del Estado, Pemex, CFE, y las obras estratégicas del presidente para generar estabilidad económica en el sur, y los programas sociales. La mayor Cuatro parte de los rubros. recursos, tres rubros. Tres rubros. En esos tres rubros va la mayor parte del presupuesto y que va a ser un año complicado el 2020. Por eso, a veces yo tengo diferencias porque mi pecho no es bodega, dijera Andrés Manuel. En el sentido de que en el debate Dices del todo. presupuesto es muy complejo. O sea, todos defienden temas importantes, todos. En cuanto Y ahorita le estamos dando prioridad a muchos programas sociales. ¿Se van a incrementar los montos de los programas sociales? En términos reales va a aumentar un poco lo que es adultos mayores. Se aumenta también el recurso porque se le va a dar cobertura ya a todos. Muchos no pudieron quedar. Jóvenes Construyendo el Futuro se recortó a lo que traía el año ¿Fue pasado. un fracaso el programa? Porque No. ya los neoliberales dicen que fue un fracaso, ¿no? ¿Cuál? ¿El de jóvenes? El de Jóvenes Construyendo el Futuro. Mira, los neoliberales, El- mis amigos de No, la y oposición, te doy otro contexto en cuanto precisamente, desafortunadamente los temas económicos son difíciles
difíciles de explicarle a la población, ¿no? Por lo técnico, pero y es tanta la información que se vierte diariamente que pues quienes conocen de cuestiones económicas y saben externarlo al público, pues agarran temas y escuchaba yo precisamente del tema del recorte al programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, y también el tema que está ahorita en tela de juicio, ¿no? Que es el crecimiento cero, y el hecho de que INEGI escondió esa información por más de 3 meses. Creo que eso sí impactó, porque he platicado con gente que tienen a Andrés Manuel como lo máximo, pero tienen sus reservas con los diputados morenistas, dice, porque nos están engañando, dice, vamos bien, pero parece que vamos mal, ¿no? Porque recortaron programas, tenemos crecimiento cero, y bueno, ya en las mañaneras ya me consuelo porque ya dice Manuel que vamos muy bien, ¿no? No, mira, el problema económico que tenemos en el país es algo que se viene arrastrando, y llegó a su límite, y lo estaría enfrentando cualquiera que hubiese ganado la presidencia de la República. La forma en cómo lo está enfrentando Andrés Manuel es la correcta, sin endeudar, sin aumentar impuestos, atendiendo a la gente de abajo, a la más pobre, para que no haya una la apuesta a los pobres, ¿no? Apostarle al mejoramiento de la infraestructura. Si esto que estamos haciendo nosotros, que es fortalecer a Pemex, lo hubiese hecho Vicente Fox en su época dorada, o Felipe Calderón, no estuviésemos así. De manera irresponsable, cuando fue la época dorada de Pemex, que hubo una sobreproducción de petróleo, se gastaron. Estos señores se los gastaron, se lo acabaron de la forma más descarada, porque mira cómo se lo robaron. Se lo robaron. Sí. Si ellos hubieran sido responsables en ese momento, el petróleo es un bien que se acaba, es finito. Sí. Entonces, ¿qué dijeron? Pues a quien le reviente, que le reviente. Nosotros estamos en nuestro momento, pues vamos a acabarlo, y hubo los excesos que nosotros ya conocemos. Irineo, por razones de tiempo, ayer posteaste que hiciste algo en el tema cañero. La ley de desarrollo sustentable de la caña de azúcar. Hay una ley que fue hecha, aprobada en el periodo de Vicente Fox como presidente de la República. Se llama Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar. Esa ley reglamenta, o es la que vino a sustituir legal, el decreto que había antes, había un decreto, ¿no? Exactamente. Esa ley es el soporte legal de todo el proceso cañero, desde la siembra, la cosecha y el procesamiento dentro de los ingenios. También determina cómo se pueden organizar de manera local y nacional las organizaciones cañeras, y habla en términos generales más del tema organizativo. Esa ley, aunque el sector cañero es uno de los más importantes del país por la presencia en muchos municipios, en muchos estados, y el número de gente que trabaja de manera directa o indirecta, no había tenido modificaciones. En mis recorridos, ustedes saben muy bien que yo camino mucho, platico con mucha gente. El sector cañero está lastimado. Hasta hoy, que hay un apoyo por parte del gobierno de la República de 7,300 pesos para los cañeros, anteriormente no habían obtenido subsidio. Y con desconfianza o con duda preguntan muchos cañeros: oye, ¿por qué están liquidando en Tres Valles a un precio diferente que aquí en el ingenio Adolfo López Mateos? Y muchos, así sin que nadie se moleste, me decían: Irineo, yo tengo dudas en lo que me dicen que pesa mi camión, mi caña. Porque meto mi camión, yo creo que pesa bastante, y cuando de repente me dicen, se va abajo. La báscula. Entonces, lo que propusimos en esta ley, las reformas que se propusieron, es fortalecer la transparencia, rendición de cuentas y la participación ciudadana. ¿Cómo es? ¿En qué sentido la transparencia y rendición de cuentas? Que hoy el CONADEZUCA, que es el Comité Nacional de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, donde se concentran todas las organizaciones cañeras, tendrá que hacer el Plan Nacional de la Caña de Azúcar. Tendrá 6 meses para presentarlo después que se publique el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de la República. Porque el CONADEZUCA se iba ahí sin Plan Nacional de Desarrollo. Pasaba 1 año, 2 años hasta que lo presentaba. Entonces, tiene 6 meses para presentarlo después de la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo. Y estará obligado a enviar un informe a ambas cámaras, a la de diputados y senadores,
del seguimiento de su plan, qué es lo que está cumpliendo y qué no está cumpliendo, para que las cámaras estén enteradas. Y toda decisión que tome el CONADESUCA y también los comités locales, porque en cada ingenio hay un comité local, toda decisión positiva o que tenga efectos positivos y negativos contra el productor se tiene que informar en su momento. Ya nada de que se oculte la información, ya nada que el líder cañero tome decisiones sin informar. Tendrá que informar inmediatamente las decisiones que están tomando, siempre, aquellas decisiones que afecten a los productores cañeros. Y lo más importante, que vamos a hacer valer un artículo que ya está en esta misma ley, donde el gobierno federal, mediante el Centro de Metrología, tendrá que auditar todos los instrumentos de medición, desde las básculas y laboratorios, por lo menos 2 veces al año. ¿Y participaron los empresarios de los ingenios? ¿En dónde? En esta se les pidió. No, porque pues no estamos pidiendo nada indebido, que transparenten las decisiones. Se les invitó, reuniones. No, en ese dictamen, en esa iniciativa que presenté, varias organizaciones cañeras nacionales tuvieron a bien buscarme, les entregué copia de mi propuesta. Sí, porque la ley cañera nació pues bajo el cobijo del gobierno federal, toda vez de que los ingenios eran propiedad del gobierno, ¿no? Cuando era parte del gobierno. Hablas del programa ponerlo en marcha dentro del término de 6 meses, pero ¿eso es después de la publicación del periódico oficial o en qué tiempo es lo que se va a del generar? Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo. Sí. El gobierno de la República presenta su Plan Nacional de Desarrollo, lo publica y a partir de esa fecha tiene 6 meses, 6 meses son. la CONADESUCA para hacer su plan de desarrollo. Desarrollo de la caña de azúcar. 6 meses. Y ese plan tendrá que darle seguimiento e informar a las cámaras para ver cómo va su plan. Yo creo que lo más importante es tratar de demostrar a los cañeros de que las cosas se están haciendo de manera correcta. Es un sector muy lastimado, lo puedo decir con toda honestidad, porque conozco bien el proceso del cañero. Muchos se mantienen en ese sistema producto por el seguro nada más, porque es poca la utilidad que les da al terminar la zafra. Y lo que queremos es con esto de que al momento de que el gobierno supervise la calibración de las básculas, los laboratorios, pues las mediciones ojalá que sean las mismas, y si no que sean las correctas, y todo eso va a beneficiar al ¿Pone en riesgo que se pierdan ya o desaparezcan las organizaciones cañeras ya que una vez se apruebe esta ley? No, para nada, la organización va a seguir trabajando igual. No estamos en contra de las formas de organización, no estamos en contra de los dirigentes, solamente queremos, porque estamos hablando de los ingenios de todo el país, no es un caso particular aquí de la cuenca del Papaloapan. Sí, es una transparencia total, ¿no? Si en Michoacán hay un líder o hay un ingenio que sus básculas están mal calibradas y le están robando al cañero, pues ahí va a llegar el gobierno federal y las va a calibrar para que se le dé el peso correcto a los cañeros. Queremos que las cosas se hagan bien. No es un tema particular contra las organizaciones, todas tienen mis respetos, sus formas de organización y de selección, como son electos, también no se tocan. Solamente lo que queremos es que al cañero, al más lastimado, se le pague lo correcto. Lo último, se aprobaron el presupuesto para su aguinaldo, lo que está en la mesa ahorita en el ojo del huracán. Mira, hoy estuve en el Museo Casa Verde, temprano, con doña Ana y con los taxistas. Con los taxistas. Y ya me habían preguntado temprano, ayer me preguntaron algunos medios nacionales de que sí es cierto que nos aumentamos el presupuesto. Bueno, este aguinaldo que vamos a recibir los diputados federales es uno ya presupuestado en el presupuesto de egreso 2019. Es para el otro año, ¿no? Entonces, lo que aprobamos es para el 2020. ¿Qué te puedo decir? Que no lo aumentamos, que va a ser lo mismo. Ya lo dijo nuestro coordinador, yo te lo puedo sostener, de que en el 2020 vamos a recibir el mismo aguinaldo que vamos a recibir este año, ¿no? Pero ¿qué es lo que dije yo en el museo en la mañana? Porque como me preguntan mucho, digo, bueno, ¿cuál es la duda, no? Yo soy un hombre que siempre, lo que recibo, siempre trato de apoyar a escuelas, a muchos sectores. Y ese rato en la Casa Verde hicieron un planteamiento de que quieren rifar un auto, una moto para conseguir fondos y seguir dándole continuidad a ese proyecto. Yo estoy ayudando a doña Ana y a todo el equipo del consejo en tener el proyecto bien para poder buscar recursos a nivel federal. Pero le digo, ya que me
se cruzan los dos momentos del aguinaldo y que quieren hacer esta rifa a partir de aportaciones, yo hice un compromiso y lo quiero ratificar aquí en público, de que en el mes de diciembre, cuando reciba mi aguinaldo y cuando reciba mi última mensualidad de este año, voy a donar un mes de salario a la Casa Verde para que ese recurso lo ocupe para la rifa. Son arriba de 70,000 pesos que ganamos los diputados federales, yo con todo gusto lo voy a aportar para tratar de terminar ese edificio que hace falta en Tuxtepec. Bueno, buena noticia. Pues ahí está. Pues Irineo, muchas gracias, hay muchos temas. Última pregunta. Ver, ya estamos bien colgados de tiempo. Revocación de mandato y consulta popular ya son forman parte de la Constitución. Y el tema del INE, así rápidamente. Pues sobre todo el de Córdoba, ¿no? La Lorenzo revocación Córdoba, de mandato que le está acomodando la ley para... es un compromiso que hicimos En campaña. Y lo hicimos por el deterioro político que tenía Peña Nieto. Lo ocupamos como pretexto. Nosotros hicimos esa propuesta diciendo de que si nos llega otro mal presidente, o si Andrés Manuel es un mal presidente como Peña Nieto, íbamos a aprobar la revocación de mandato para que a la mitad de su trienio el pueblo decidiera si se queda o se va. Hoy Andrés Manuel tiene una aceptación muy buena. Tuvo un bajón, ¿no? Pero ya ahorita Muy buena. Entonces los opositores dicen, ¿por qué se somete a revocación si va a pasar? Sí, pero no lo estamos haciendo por Andrés Manuel, lo estamos haciendo para que ya quede establecido en ley, para que cualquier presidente de la República que llegue y no cumpla con su objetivo por el cual fue votado, pues tengamos esa herramienta los ciudadanos en decidir si se queda o se va. Yo estoy a favor de la revocación de mandato, inclusive ir más allá, que sea para gobernadores, diputados federales, senadores, presidentes municipales, ¿no? Si el pueblo tiene la decisión de elegir libremente por quién votar, y si ese candidato no cumple con sus expectativas, pues también que lo quitemos. Yo creo que tiene que cambiar desde ahí. Tenemos que empoderar al ciudadano, porque de alguna otra forma las cosas van a seguir mal. La consulta popular también es algo muy importante, las va a desarrollar el INE. Y la idea es que el ciudadano participe en las mejores decisiones, las decisiones más importantes del país, ¿no? En el recorte al INE, pues parte fue por los salarios. Hicimos cumplir el mandato constitucional de que ya nadie puede ganar más que el presidente. Inclusive hay, amparados, ¿no? Inclusive hay un debate ahorita porque a los senadores también se les bajó el sueldo. ¿Sí se enteraron? Sí. Ganan lo mismo que los diputados federales. Van a ganar lo mismo que los diputados federales. Por ahí sí se molestaron, pero pues... ¿Se aguantaron? Pues no sé si se aguantaron, pero pues ya les bajamos. Yo creo que tenemos que bajar gran parte de los recursos a la burocracia de este país. Está contemplada en la ley. El INE es una burocracia, lo mismo hicimos con el IFETEL, con todos los organismos que llegaron a presentar, todos los organismos que llegaron a la Cámara a exponer su presupuesto, porque su presupuesto de ellos es independiente del Ejecutivo. El INE presenta su presupuesto, el IFETEL su presupuesto. Entonces revisamos, debatimos, yo inclusive les mandé compartir mi participación con el IFETEL, que le quitamos una buena cantidad de recursos porque no era necesario. Y lo hicimos Santiago, Toño, Osvaldo, porque en realidad este 2020 va a ser complicado. Este 2020. A lo mejor en el 2021, si logramos cumplir esta expectativa de incremento en los ingresos, cambian las cosas. Pero este 2020 es complicado, por eso teníamos que ocupar de otro lado, más allá de incrementar de manera ficticia los ingresos, recortarle a las instituciones, y yo creo que es lo justo. Y se le están acomodando la ley para... No, lo de Lorenzo Córdoba creo que ha salido a todos los medios a despilfarrar contra los diputados y contra Andrés Manuel, ¿no? En el tema precisamente de que se le recorte su tramo que le queda como presidente. Porque termina hasta el 22, 23, ¿no? No, suele va a seguir en el cargo, a menos que quiera renunciar voluntariamente, ¿no? Pero sí se está acomodando la ley para que diga Dios, ¿no? No. Tenía que haber un recorte, como va a haber un recorte a los partidos políticos entre los siguientes días. Antes de que nos vayamos a diciembre, es el compromiso de recortar a los partidos políticos. ¿Qué porcentaje? Pues algo muy significativo también. 50%. Hablábamos casi de 2.000 millones de pesos, 2.500 millones de pesos. Un recorte presupuestario. Bueno, hay muchos temas, hay que seguir platicando.
antes de que acabe el año de todos estos asuntos. En la mesa de análisis le invitamos diputado para Gracias, que Irineo. podamos hacer Seguramente el un próximo miércoles podríamos a lo mejor. Me a lo mejor limita hacer. mucho. el próximo miércoles. Está censurando. Bueno, nos vamos. Que tenga usted una excelente noche, excelente fin de semana. Mañana el encuentro de cocineras tradicionales aquí en la región de la Cuenca va a ser en la Casa de la Cultura. Vaya, se va a poner bueno. A las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana en la inauguración, sábado y domingo. Va a poder usted disfrutar de música, de cocina, de muchas cosas en la Casa de la Cultura. Están poniendo muy bien el lugar. Vaya, ya le platicaremos y le contaremos también en las redes sociales a usted. Va a haber cocinita la cubana. No, y de Ahí está. caldo de piedra, mojarra, La ayuda. de todo. A ver, Una gastronomía regional. regional. Ya, desayunar ahí en la exposición. Que pase buenas noches, buen fin de semana. Cena, Enrique. Noticieros Panorama, tercera emisión.